Amados en Cristo, bendiciones. Martes 15 de diciembre del 2020. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Bethlehem, en Quito, Ecuador, en la mitad del mundo, en la latitud 0. Cumpliendo con la gran responsabilidad de predicar la verdad desde el centro para afectar a toda la circunferencia. Hoy martes nosotros tenemos Escuela de Profetas y quiero compartir sobre el mensaje de Jonás a Nínive. Jonás de pronto escucha la voz del padre Jonás, un profeta. Y definitivamente si es que el Creador, si Elohim le escogió a Jonás, el padre sabía, Elohim sabía que la actitud que iba a tomar Jonás. Digo, posiblemente era el único que estaba dispuesto. Y yo quiero poner un paralelismo a este mensaje de Jonás. Jonás y Nínive. Yo quiero decir, la iglesia y la pandemia. Los profetas solo somos un instrumento de Elohim. Los profetas no tenemos la capacidad, no nos es permitido pensar, no nos es permitido tomar decisiones a nosotros, sino solo tomar la palabra y decir, así ha dicho Elohim. El profeta es un mensajero de Elohim. La profecía es un mensaje de Elohim. Pero en estos tiempos y en el tiempo de Nínive y de Jonás, era el mensaje para la humanidad. No era un mensaje solo para Nínive, no era un solo mensaje, es el mensaje. Por ello la importancia de los profetas. Pero profetas no en aprendizaje, no en obedezco o no obedezco, sino profetas en sometimiento. Dice la escritura en Amós 3:7, porque nada hará Yahweh el Señor sin que haya revelado su secreto a sus siervos los profetas. Nosotros los profetas tenemos que escuchar en el secreto, los secretos del Creador, para que en cuanto Él disponga, nosotros digamos, así ha dicho el Señor. Es una pena escuchar, pero hay profetas con una tibieza en el mensaje. Yo escucho ahora mensajes que Jesús te ama. Sí, eso es para gente que está en arrepentimiento, que tienen que arrepentirse para conocer el reino de los cielos. Pero las profecías que dicen respecto de este tiempo es algo que da escalofrío espiritual. Es como que no pasa nada. Es como que el Señor está a las órdenes de que los falsos profetas estén diciendo, esto hará el Señor. Así me ha dicho el Señor. Y yo solo quiero que llegue el tiempo para saber el cumplimiento y saber quién le habló, el padre de mentira o el padre de verdad. Partiendo desde el principio de que Hasatán no es el creador de nada, la tristeza es que todos los falsos profetas una vez fueron de los buenos, de los nuestros eran, y salieron a la desobediencia. Cuando el Padre escoge un profeta, escoge por su confianza en ese profeta. La confianza es la emuná. La emuná es lo que dice la religión católica y evangélica, la fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Pero la realidad, dice la emuná, dice, sin emuná es imposible agradar a Elohim. Dice, sin confianza es imposible agradar a Elohim. La confianza es de doble vía. Primero viene del Padre y tiene que haber una respuesta de quien recibió esa confianza del Padre.
El padre le llama a Jonás y le dice, mire, yo tengo confianza en ti, anda y diles así a los ninivitas. La confianza es de doble vía. Habiendo recibido la responsabilidad, Jonás lo que tenía que hacer es salir, ir a Nínive y decir el mensaje. El primer depósito ya Elohim lo había hecho en Jonás. Pero el regreso de la confianza no tuvo respuesta. Porque Jonás, en cuanto escuchó, él compró su boleto para irse a Tarsis. Ahora, si nosotros un poco cavilamos, un poco pensamos respecto de por qué la desobediencia de Jonás, definitivamente yo no creo que él dudó si era o no la voz de Elohim. Jonás era un profeta del Señor. Pero estudiando los eventos históricos, ¿y qué era Nínive? Entonces, sabemos que Nínive era la capital de Asiria. Y Asiria fue una vez instrumento de Elohim para castigar al reino del norte. Y los llevaron cautivos. Los asirios querían matar a todos los judíos, a todos los israelitas. Entonces, estando en esa condición, dice ahí en el libro de Jonás, en el capítulo 1, verso 1, la palabra de Yahweh Elohim vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad, escuche, que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Según la historia dice que había como 120,000 habitantes, una ciudad grande para ese tiempo. El problema era la maldad, eran malos. Ahora, no sé si usted como profeta o como creyente, el padre le dice, anda y predique en esa esquina, ¿no? Es que ahí están los de la banda, de la pandilla, y ellos están matando. Elohim le manda prácticamente a la capital de Asiria, a la capital de los que aborrecían a los israelitas. Verso 3, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir de Yahweh Elohim, donde encontró un barco en Yafo, un barco que zarpaba a Tarsis. Oiga, yo entiendo que el Padre sabía, Elohim sabía, el Creador sabía que eso es lo que iba a hacer Jonás. Pero apliquemos un poco a la realidad de este tiempo. El mensaje no tiene que cambiar, y el mensaje de este tiempo, de este día y de todo este tiempo de la pandemia es: arrepentíos y convertíos. Vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros. No es que el Señor está a nuestras órdenes, es que Él, el Padre Celestial, está esperando un quebrantamiento y un arrepentimiento, porque la iglesia se ha apartado muy lejos de su presencia. Se ha ido tras la teología de la prosperidad, se ha ido tras los deseos de prosperar en todo, menos en la intimidad con su Creador. Jonás fue pero en dirección a Tarsis para huir de Yahweh Elohim. Bajó a Yafo, donde encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Esto es importante. Él pagó su pasaje, se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así de Yahweh Elohim. Esta frase es mía. Hay tres formas de ir a un lugar: de enviado de Elohim, de invitado de los hombres o de metido. Y aquí Jonás está yendo de metido.
porque ni siquiera los hombres le habían invitado. Y peor, se va en desobediencia. Muchos hablan de que Jonás era el profeta desobediente. No, el Padre no le hubiese usado, no le hubiese ocupado si es que era desobediente. Seguramente Jonás era la primera opción. Iglesia, no me cansaré de decirte, tú eres la mejor opción. El Padre está esperando, iglesia, que tú te levantes y prediques, pero este mensaje, arrepentidos y convertidos. Ya pare de predicar ese mensaje falso de que Dios le ama. Sí, Dios nos ama y por eso estamos todavía respirando. Pero el mensaje es que la iglesia le está fallando. El mensaje es que la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer. El mensaje es que la iglesia anda entretenida, jugando y comiendo y bebiendo, pero no está haciendo las cosas del Señor. Pero Yahweh Elohim lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. En el original dice la palabra viento, también se traduce espíritus. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, no había bajado al fondo de la nave. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse. Ahora Jonás dormía profundamente. Este es el mensaje para la iglesia, la iglesia Jonás. La iglesia Jonás que sabe que está en problemas con el Padre. La iglesia Jonás que sabe que el mensaje que tiene que predicar es de arrepentimiento, porque la maldad es mucha. La maldad está haciendo de las suyas en las calles, pero con un mal ejemplo desde los poderes del Estado. Es una lástima, pero no hay sino salvación en Elohim y en Él confiamos. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Iglesia, levántate. Iglesia, resplandece. La gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Y le dice el capitán a Jonás: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Elohim. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Yo digo, qué buen capitán. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte cayó sobre Jonás. El Padre tiene el control de todas las cosas. Hay una muletilla, hay una oración, una muletilla que la iglesia evangélica sabe. Dice: yo no me preocupo, el Señor tiene el control de todas las cosas. Sí, Él tiene el control, pero no te va a entender si es que no estás en la capacidad de Kadosh, en la capacidad de santidad. Porque si Él te encubre el pecado, entonces Él no es justo y no es juez. Y el primero en acusarle sería Hasatán. Porque Él es el que te acusa a ti y nos acusa a nosotros de día y de noche. Entonces preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas, Jonás? ¿De dónde vienes, Jonás? ¿Cuál es tu país, Jonás?
¿a qué pueblo perteneces? Y entonces viene toda la desnudez de Jonás para entender que él era el problema. ¿Quién es tu Dios? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde te congregas? ¿Dónde alabas al Señor? Ay, es que están cerradas las iglesias. No, 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 no. Es el tiempo que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Ay, es que han cerrado el templo. El templo no es ese lugar. El templo eres tú. Yo estoy aburrido ya con esa gente que dice, ay, el pastor ha cerrado el templo. Ay, el pastor ya ha entregado el templo. Ay, el pastor no se preocupa por nosotros. Preocúpate por ti. Yo te he enseñado a orar, yo te he enseñado a tener intimidad. El Padre te está buscando a la madrugada. El Padre te está buscando para hablar cara a cara contigo sin intermediarios. Entonces tiene que desnudarse Jonás y dice, soy hebreo. Pero esta parte no sé cómo lo justifica, dice, y temo a Yahweh Elohim. Elohim del Shamaí, el Dios de los cielos, que hizo el mar, la tierra firme. Él les respondió. Pero ahí se descubre y entonces dirían, tú eres, el Dios tuyo es Elohim, el Creador. Y tú le desobedeces de esa manera. Un testimonio equivocado. Al oír esto, los marineros se aferraron aún más. Y como sabían que Jonás huía de Yahweh Elohim, claro, porque ya hicieron ellos una lectura, pues él mismo se lo había contado. Le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Ahora, la idoneidad de este profeta, él sabía en qué condición estaba. Y el momento que es descubierto, solo tiene que entregarse y decir, yo soy la ofrenda. Yo recuerdo un día, que cayeron percances, peripecias, seguidos uno sobre otro, y directamente sobre mi familia. Y yo le dije al Señor, oiga, 7 años de leve tribulación momentánea. El Señor me hablaba y me decía, esta leve tribulación momentánea producirá en ti un cada vez mayor y excelente peso de gloria. Yo decía, ya pues esta pequeña tribulación momentánea, ya párale. Y no paraba. 3 operaciones a 3 miembros de mi familia. Y yo sin dinero y las fundaciones pagaban. Y el Señor estaba allí. Entonces, yo una mañana le dije, Padre, ¿quieres liquidarme? Mátame. Pero yo ya no aguanto más. Oiga, ese acto de valentía, qué tremendo que es. Como que saca la hipocresía de adentro de uno, porque uno quiere ser más que Dios. Pero Dios nos arrincona hasta que nosotros entendamos que no es nuestra voluntad la que tenemos que hacer, sino la voluntad del Creador, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces Jonás dice, yo soy la ofrenda, lánceme al mar. Dice, tómenme, lánceme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Les respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Iglesia, yo te digo cara a cara, y te digo, esta pandemia es culpa de la iglesia, porque el estado de la iglesia determina el estado de las naciones. ¿De dónde salió la hipocresía? De la iglesia. ¿De dónde salió el robo? De la iglesia. ¿De dónde salieron los adulterios? De la iglesia. Porque el estado de la iglesia determina el estado de las naciones. Sin embargo,
En un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfureció más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron a Yahweh Elohim: oh Yahweh Elohim, tú sabes lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a ese hombre, sino si nos hagas responsables de la muerte de un inocente. 15, verso 15. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor de Yahweh Elohim, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Vino la conversión, arrepentimiento de los que no le conocían. Yahweh Elohim por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Ahora, el Padre había dicho en el año 2018 y todo el 19 esta profecía: porque les daré la señal de Jonás y 3 días estarán dentro del vientre del pez. Ahora usted dirá, pero esa profecía no se ha cumplido porque ya vamos más de 40 más 40 más 40. No, para el Padre 3 es el número completo y perfecto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Padre al comenzar en marzo me dijo, son 376 días que estarán encerrados respecto de esta pandemia, porque lo que viene dependerá de lo que la iglesia haga en estos 376 días. ¿De dónde salió esos 376? Del enfrentamiento del reino del norte con el reino del sur, entre generales, cuando murieron 19 más Asael. 360 del reino del norte y 19 más Asael. ¿Cuánto es el valor de Asael? Aleluya. ¿Qué hacer en este tiempo? Y yo no he cambiado de CD, yo no cambio de mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo. El Padre te está esperando a la madrugada porque quiere un quebrantamiento, porque quiere un arrepentimiento. Olvídate, será el 21 también un tiempo donde el Señor quiere avivar este templo, quiere encender este templo. Ahora pregunto a esos grandes predicadores, ¿dónde está la vanagloria de ustedes? ¿Dónde está la vanagloria de aquellos que tantas y tantas gentes me siguen y que no? Lo único que quiere el Padre es que hagamos lo que Él quiere hacer. ¿Cuál es la oración que hizo Jonás? Le cuento que yo voy a compartir esto. El Señor me dijo, predica Jonás, martes, miércoles y sábado. Entonces Jonás oró a Yahweh Elohim, su Elohim desde el vientre del pez. 3 días Jonás sin beber agua, sin comer, en un vientre que tenía una pestilencia tremenda. Quizás algas marinas. ¿Y usted para cuándo quiere salir del vientre del pez? Porque podría estar fuera del vientre del pez aún estando encerrado, porque no importa la condición exterior y lo que hace para nosotros, que el gozo de su presencia sea la condición de Él en nosotros y no nuestra condición en Él. Tenemos que aprender a morir. Dijo, en mi angustia clamé a Yahweh y Él me respondió desde las entrañas del sepulcro. Pedí auxilio y tú me escuchaste mi clamor. Tú escuchaste mi clamor. Eso es lo que quiere escuchar el Padre. Un quebrantamiento y un clamor por misericordia.
A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían con todas sus ondas, y tus olas pasaban sobre mí, y pensé, he sido expulsado de tu presencia. Ciertamente, como que la autoridad nos ha sido quitada y ya no hay poder en la iglesia. Y es que queremos poder, pero sin temor de la autoridad. Y es que queremos autoridad, pero sin sometimiento al que te dio la autoridad. ¿Qué se andan inventando ahora los grandes predicadores? Yo no he cambiado el CD, este es el mensaje. El Padre sigue pidiendo arrepentimiento, quebrantamiento, confesión de pecados. Está buscando a los verdaderos adoradores. Y Jonás se convierte en un verdadero adorador en la pestilencia del vientre de un pez. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu Kadosh Mishkan, tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvían, las algas se me enredaban en la cabeza. Solo quiero decirle algo. Qué diferente, ¿no? Ir dentro de este pez a ir en grandes aviones en primera clase, first class, al Marriott. Porque si no me dan Marriott no voy. Para ustedes, grandes predicadores, para ustedes, trasquiladores de ovejas, porque así también el Señor nos ha dado el tiempo de Jonás para un arrepentimiento, y es tiempo de pedir perdón. Hemos saqueado la casa del Señor, hemos saqueado, hemos trasquilado. Perdónanos, Padre, nos hemos vanagloriado. Llevando tu gloria, hemos hecho creer a la gente que ha sido nuestra gloria. Las aguas me llevaron hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre los cerrojos se cerraron tras de mí. Si estás pensando así, estás en buen camino. Si estás pensando que es el último tiempo, estás en buen pensamiento. Pero no es bueno solo eso. Tenemos que saber qué es lo que el Padre quiere hacer y qué es lo que quiere que yo haga. Porque yo soy la extensión de las manos. Yo soy la extensión de su voz, de su boca. La mejor arma que tiene el Padre para este tiempo es la iglesia, soy yo, eres tú. Pero tienes que afinar la puntería, tienes que afinar el corazón y tienes que afinar el oído espiritual. ¿Dónde están los verdaderos profetas? Todavía andan profetizando y haciéndole creer a la gente que estamos pasando buen tiempo. Pero tú, Yahweh Elohim mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé de Yahweh Elohim. E hice mi oración que llegó hasta ti, hasta tu templo santo, hasta tu santo templo, Kadosh Mishkan. Los que siguen a los ídolos vanos abandonaron el amor de Elohim. Dos posibilidades, o sigues ídolos o estás endemoniado. Problema de los descendientes de las tribus perdidas, idolatría. Problema de los gentiles endemoniados. Los que siguen a los ídolos vanos abandonaron el amor de Elohim. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene de Yahweh Elohim. Entonces Yahweh Elohim dio una orden y el pez le vomitó a Jonás en tierra firme. Iglesia, eso es lo que viene. Saldremos del vómito
Porque lo que es tibieza no pasa. O eres frío o eres caliente, pero los tibios serán vomitados de la boca. Y es tiempo de dejar la tibieza. Es tiempo de dejar la tibieza de esperar el domingo para darse golpes de pecho. Es tiempo de dejar la tibieza y empezar a estudiar, a discernir el mensaje de Elohim. Es tiempo de que aquellos que se dicen profetas afinen bien el oído. Porque después del tiempo del cumplimiento entonces sabremos ¿a qué Dios oyeron? ¿Al de las tinieblas o al de la luz? Ah, que Dios me llamó para ser presidente. Estoy esperando la fecha nomás. Porque no es bueno tomarse el nombre de Elohim en vano. Tenemos que volver al primer mandato. Amarás a Yahweh, tu Elohim, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y solo a Él. Y solo a Él. Amados en las naciones, nosotros tenemos un legado. Y el legado es más que la herencia. Muchos famosos apóstoles pensaron que ellos transferían el legado. El legado viene del que te llamó. El legado viene del que te asignó y te dio una asignación profética. El legado viene del posicionamiento de honra. Muchos están en el posicionamiento, pero han deshonrado ese llamado. Desde Quito, Ecuador, Pastor David Sierra, Centro de Adoración Bethlehem. Un abrazo, bendiciones.